Hola a todos. Hoy les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal. En esta ocasión, les traemos una fascinante historia que marcó un antes y un después en la historia de China y el mundo: el asedio al barrio de las legaciones en Pekín durante la revolución de los Boxers en el año 1900. Prepárense para sumergirse en un relato lleno de valentía, conflicto y resistencia. Acompáñennos a explorar cómo un grupo de diplomáticos y civiles extranjeros, atrapados en el corazón de Pekín, enfrentaron un asedio implacable en medio de una de las revueltas más significativas del siglo XX. Conoceremos los eventos que desencadenaron esta rebelión, las tensiones internacionales y el desenlace de este dramático episodio histórico. El asedio de las legaciones internacionales ocurrió en 1900 en Pekín, la capital del Imperio Qing, durante la rebelión de los Boxers, un movimiento campesino anticristiano y anti-extranjero. 900 soldados, marineros, infantes de marina y civiles, en gran parte provenían de Europa, Japón y los Estados Unidos, y unos 2.800 cristianos chinos se refugiaron en el barrio de la legación de Pekín. El gobierno Qing se puso del lado de los Boxers, después de que la Alianza de las 8 Naciones invadiera Tianjin, en la batalla de los fuertes de Taku, sin una declaración formal de guerra. Los extranjeros y cristianos chinos en el barrio de la legación sobrevivieron a un asedio de 55 días por parte del ejército Qing y los Boxers. El asedio fue roto por una fuerza militar internacional, que marchó desde la costa de China, derrotó al ejército Qing y ocupó Pekín. El asedio fue llamado por el New York Sun, el episodio más emocionante jamás conocido por la civilización. El barrio de la legación tenía aproximadamente 2 millas de largo y 1 milla de ancho. Estaba ubicado en el área de la ciudad designada por el gobierno Qing para legaciones extranjeras. En 1900, había 11 legaciones ubicadas en el barrio, así como una serie de empresas y bancos extranjeros. Las casas y negocios de etnia china también estaban dispersos por el barrio. Las aproximadamente 12 organizaciones misioneras cristianas en Beijing no estaban ubicadas en el barrio de la legación, sino que estaban dispersas por la ciudad. En total, había alrededor de 500 ciudadanos de países occidentales y Japón que residían en la ciudad. El extremo norte del barrio de la legación estaba cerca de la ciudad imperial, donde residía la emperatriz viuda Cixi. El extremo sur estaba delimitado por el enorme muro tártaro, que rodeaba toda la ciudad de Beijing. Los extremos este y oeste eran calles principales. En 1900, las potencias extranjeras habían estado socavando la soberanía china durante más de 6 décadas. Después de las derrotas chinas en las guerras del opio y la guerra franco-china, el gobierno Qing se había visto obligado a firmar varios tratados desiguales con las potencias occidentales, otorgándoles el derecho al libre comercio en la nación. Términos similares fueron obtenidos por los japoneses, después de su victoria en la Primera Guerra Sino-Japonesa, inflamando los sentimientos antijaponeses en China. Los sentimientos antijaponeses y antioccidentales ayudaron a conducir a la formación de los Boxers, cuyo objetivo declarado era expulsar a los extranjeros y la influencia extranjera de China. Las autoridades difieren en cuanto al origen de los Boxers, pero se hicieron prominentes en Shandong en 1898, y se extendieron hacia el norte hacia Beijing. Eran un movimiento campesino indígena, relacionado con las sociedades secretas que habían florecido en China durante siglos y que, en ocasiones, habían amenazado a los gobiernos centrales chinos. Los Boxers fueron nombrados, probablemente por el misionero estadounidense Arthur H. Smith, por sus rituales acrobáticos que incluían artes marciales, espadas giratorias, oraciones y conjuros. Los Boxers creían que con el ritual adecuado se volverían invulnerables a las balas occidentales. Las prácticas religiosas y mágicas de los Boxers tenían, como objetivo primordial, la provisión de protección y seguridad emocional, frente a un futuro. Eso estaba lleno de peligros y riesgos. Los Boxers no tenían una organización central, pero parecen haber sido organizados a nivel de aldea. Eran anti-extranjeros y anti-misioneros. Su eslogan era "Apoya a los Qing, destruye al extranjero".
Inicialmente temidos como una posible amenaza por el gobierno chino, lentamente ganaron el apoyo de políticos influyentes en Beijing, que vieron a los boxers como un movimiento que podría usarse para eliminar la influencia extranjera en China. A principios de 1900, el movimiento boxer se extendió rápidamente hacia el norte, desde Shandong hacia el campo cerca de Beijing. Los boxers quemaron iglesias cristianas, asesinaron a cristianos chinos e intimidaron a funcionarios chinos que se interpusieron en su camino. Dos misioneros, el protestante William Scott Ament y el obispo católico Fabier, informaron a los ministros diplomáticos sobre la creciente amenaza. El ministro estadounidense Edwin H. Conger envió un cable a Washington. Todo el país está repleto de holgazanes hambrientos, descontentos y desesperados, solicitando que un buque de guerra sea estacionado en alta mar de Tianjin, el puerto más cercano a Beijing, informó. La situación se está volviendo grave. El 30 de mayo, los diplomáticos, encabezados por el ministro británico Claude Maxwell MacDonald, solicitaron que los soldados extranjeros vinieran a Beijing, para defender a las legaciones y a los ciudadanos de sus países. El gobierno chino accedió a regañadientes, y al día siguiente más de 400 soldados de 8 países desembarcaron de buques de guerra y viajaron en tren a Beijing desde Tianjin. Establecieron perímetros defensivos alrededor de sus respectivas misiones. El 5 de junio la línea de ferrocarril a Tianjin fue cortada por los boxers y Beijing fue aislada. El 11 de junio un diplomático japonés, Sugiyama Akira, fue asesinado por soldados del general Dong Fuxiang y al día siguiente el primer boxer, vestido con sus mejores galas, fue visto en el barrio de la legación. El ministro alemán, Clemens von Ketteler, y los soldados alemanes capturaron a otro boxer. En respuesta, esa tarde miles de boxers irrumpieron en la ciudad amurallada de Beijing, quemaron la mayoría de las iglesias y catedrales cristianas de la ciudad, asesinando a muchos cristianos chinos y varios sacerdotes católicos. Los cristianos chinos fueron acusados de colaborar con los extranjeros. Los misioneros estadounidenses y británicos y sus conversos se habían refugiado en la misión metodista, y un ataque allí fue rechazado por los marines estadounidenses. Soldados de la embajada británica y de las legaciones alemanas dispararon y mataron a varios boxers. A mediados de junio, el gobierno chino todavía estaba indeciso sobre los boxers. Algunos funcionarios, Ronglu, por ejemplo, aconsejaron a la emperatriz viuda que los boxeadores eran chusma que serían fácilmente derrotados por soldados extranjeros. En el otro lado de la cuestión estaban los funcionarios anti-extranjeros, que aconsejaron la cooperación con los boxers. La corte parece estar en un dilema, dijo Sir Robert Hart. Si los boxers no son reprimidos, las legaciones amenazan con tomar medidas. Si se hace el intento de suprimirlos, esta organización intensamente patriótica se convertirá en un movimiento antidinástico. El evento que empujó irrevocablemente al gobierno chino al lado de los boxers fue el ataque de buques de guerra extranjeros a los fuertes de Taku el 17 de junio. El ataque se realizó para tratar de mantener las comunicaciones con Tianjin y ayudar a un ejército bajo el mando del almirante Edward Seymour en su intento de marchar a Beijing y reforzar las legaciones. El 19 de junio, la emperatriz viuda envió una nota diplomática a cada una de las legaciones en Beijing informándoles del ataque a Dagu, y ordenando a todos los extranjeros que partieran de Beijing hacia Tianjin dentro de las 24 horas. De lo contrario, dijo la nota, a China le resultará difícil dar una protección completa. Al recibir la nota, los diplomáticos se reunieron y acordaron que sería suicida abandonar el barrio de la legación y viajar a la costa en un campo hostil. A la mañana siguiente, el 20 de junio, el barón von Ketteler, el ministro alemán, propuso abordar el asunto con el Song Liyamen, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, pero fue asesinado por un oficial manchú, mientras se dirigía a la reunión, en la embajada de Alemania. Con esto, los ministros informaron a todos sus ciudadanos en Beijing, para que se refugiaran en el barrio de las legaciones. Así comenzó el asedio de 55 días. Hemos llegado al final de la primera parte de nuestro video,
donde hemos explorado cómo comenzó el asedio al barrio de las Legaciones en Pekín en 1900. Pero esto es solo el inicio. En la segunda parte, descubriremos los intensos combates, los actos de heroísmo, y la resistencia feroz que marcaron este histórico asedio. No te lo pierdas, y mientras esperas, suscríbete al canal Divertieduca para no perderte ningún detalle de esta fascinante historia. Nos vemos en el próximo video.